Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 10. Quiero hablarles esta tarde sobre lo que incapacita el propósito de Dios hacia la humanidad. 2 Peter chapter 3, verses 8 to 10. I want to speak tonight on what hinders God's purpose for mankind. 2 Peter chapter 3, verse 8 to 10. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Versículo 9, verse 9. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué, hermanos? Procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Vamos a orar. Señor, te pedimos en estos momentos, Señor, que abra nuestro entendimiento, Señor. A veces nos preguntamos si el plan de Dios con la humanidad es salvación. ¿Por qué existe entonces un lugar llamado el infierno? Si en el plan, si en el propósito de Él existe salvación, ¿por qué no lo vemos así en toda la humanidad, Señor? Bendice este momento, Padre Santo, que vamos a ver tu palabra. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Al estar a una semana de la celebración de la resurrección del Señor Jesucristo, quiero esta tarde tomar un tiempo y compartir una de las cosas importantes que la resurrección desarrolló para la humanidad. Déjeme repetir eso. Era necesario ese sacrificio, pero ese sacrificio no hubiera tenido el valor total que fue para la humanidad si no hubiera habido resurrección. Being a week away from the celebration of resurrection of the Lord Jesus Christ, I want this afternoon to take some time and share one of the important things that the resurrection brought about for humanity. We thank God for the value of the sacrifice that Jesus Christ did on the cross. But if Jesus had not resurrected, everything he did in the cross would have had no value for humanity. The resurrection brought the need to meet God's purpose for humanity. By the way, we do have a kids class. My daughter is over there in case if you want to send them, you don't need to. If he wants to be here, it's okay too. It's 6 now. It's Okay, good. Si no hubiera
habido resurrección, todo lo que Él hizo en la cruz no hubiera tenido el valor, y escúcheme, no hubiera culminado el propósito de Dios hacia la humanidad. La resurrección es aquello que marcó el completo propósito de Dios hacia la humanidad. Lo que usted y yo podemos leer en la cita bíblica de esta tarde en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, la segunda parte, ¿verdad? Leemos el propósito de Dios hacia la humanidad. ¿Cuál es ese propósito de Dios hacia la humanidad? Miren lo que dice allí en 2 de Pedro, capítulo 3, la segunda parte, ¿verdad? Donde dice, sino que Él es paciente para con nosotros, mire, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué, hermanos? Al arrepentimiento. Now it's interesting. What you and I can read this evening in the Bible quote that we have in 2 Peter chapter 3, verse 9, the second part where it says, but it's long suffering to us, we're not willing that anyone should, or any should perish, but that all should come to repentance. That's God's desire for humanity. For all to repent. The word repentance has a really important knowledge. You ask people, I've been searching all this week, the dictionary, even I went to YouTube and I've been trying to find out a main definition on repenting. Most of them don't give you a main definition of repentance. They give you what repentance is, the action of being repentant. Most of them say, well, it's turning back from your own way. Repentance is not practicing the sins that you used to practice. Well, all of those are actions after you've been repentant. The word repentance is recognizing that God's perspective toward the state of mankind today is the correct. What am I saying? What I'm saying is repentance is, as human, becoming to the understanding that the way God sees humanity as humanity is the correct way. But not only see humanity the way God sees humanity, but proceed to obey in what He has established to reconciliate mankind to Him. That's what repentance is. And that is only able to be done because there was a resurrection. Es interesante, dice ahí, que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Ahora, es interesante esa palabra. Esta semana, ¿verdad? Le he fojeado por todos lados, ¿verdad? En el diccionario, la traducción de esa palabra en sí, arrepentimiento. He estado, ¿verdad? Quizás en YouTube, como nunca yo acostumbro a estar, buscando una definición, ¿verdad? Correcta en cuanto a arrepentimiento. Y la mayoría de las definiciones que dan son las acciones cuando ya ha habido arrepentimiento. Dice, bueno, es un cambio de vida, pero el cambio de vida viene después del arrepentimiento. O bueno, es verdad, ya no practicar aquellas cosas que practicaban. Bueno, sí, ese es arrepentimiento, pero esa es la acción después del arrepentimiento. No pude encontrar una definición concreta en cuanto a arrepentimiento. Y yo dije, Señor,
tantos en YouTube y nadie puede darme una aclaración de la palabra arrepentimiento. Déjeme decirle, ¿verdad? Porque ahora sí va a existir, ¿verdad? ¿Qué es arrepentimiento? Porque si no entendemos esa palabra, ¿verdad? Vamos a tener el mal concepto de ello. Arrepentimiento, escúcheme, es reconocer que la perspectiva de Dios hacia el estado de la humanidad es la correcta. ¿Qué estoy diciendo con eso? Lo que estoy diciendo es que como ser humanos, llegar usted y yo al entendimiento de reconocer de la manera que Dios reconoce a la humanidad en este tiempo, ¿verdad? Actual, como la humanidad se encuentra. ¿Y cómo se encuentra la humanidad? Lejos de Dios. ¿Cómo mira Dios a la humanidad? ¿Verdad? Sin Jesús. No como pueblo suyo. Su arrepentimiento es el reconocer la perspectiva de Dios, como Dios mira al ser humano en la actualidad que el ser humano se encuentra. ¿Y cómo Dios piensa del ser humano? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo ¿qué? La palabra de Dios nos da la claridad de cómo Dios, las perspectivas de Dios hacia la humanidad. La humanidad, de acuerdo a la vista de Dios, se encuentra en un estado de pecado. Mire. Pero escúcheme, no solo es el poder reconocer la perspectiva de Dios hacia el estado de la humanidad, pero escúcheme, ¿verdad? Al reconocer la manera que Dios nos mira en el estado que nos encontramos, proceder a obedecer en lo que Él ha establecido. ¿Quién? Él, no nosotros, Él, en lo que Él ha establecido para reconciliar a la humanidad con Él. Esa es la definición de arrepentimiento. Es el usted y yo entender cómo Dios mira al ser humano en este punto ahorita, y cuando reconocemos el proceder a obedecer aquello que Él ha preparado para reconciliar a la humanidad con Él. Y escúchenme, y esto no fuera posible si no hubiera habido la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuál es una vez más el propósito de Dios hacia la humanidad? Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es el ver exactamente como Dios mira a la humanidad en el estado que la humanidad se encuentra, y al ver eso, entonces usted y yo obedecer, ¿verdad?, en lo que Él ha establecido para reconciliar a la humanidad. Ese es arrepentimiento. Mientras no sucede ese escenario en nuestras vidas, no vamos a entender qué es arrepentimiento. Y es importante. ¿Qué dice Juan 3:16? What does John 3:16 says? Mire lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es entonces lo que Él ha establecido para la humanidad, para que pueda reconciliarse con Él? El reconocer quién su Hijo es. John 3:16, we know it. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him
should not what? Perish. Perish, but have everlasting life. How is that possible? We need to believe in Jesus. That's repentance. But that process doesn't start in our life until we realize how God sees humanity, in the condition that humanity is. How does God see humanity? Because some say, well, I don't know how God sees us. For God so loved the world, that as we were yet what? Sinners. How God sees humanity? In a stage of sin. Sin means separation from God. Because of our wrongdoings, our wrong actions, our wrong thinking. That's where everything begins. Ve ahí donde todo comienza. ¿Qué dice Romanos 10:9? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. What does Romans 10:9 says? That if thou should confess with thy mouth that the Lord Jesus, the Lord Jesus, and shall believe in thy heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. That word "save" is another word for use of redemption. Redent. So God has a purpose for humanity. What is the purpose for humanity, according to God? For no one to perish. Now, does God have put everything in place that he needs to so that can come to accomplish in humanity? Yes. What was the last thing that was needed so humanity can be saved? Jesus to be resurrected from the dead. Ahora, Dios tiene un propósito para la humanidad, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito? Que vemos allí que nadie, que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero escúcheme, Dios nos ha no solo dado el propósito, pero ha hecho todo lo que era necesario para que ese propósito en la humanidad se llevara a cabo. ¿Qué fue lo último que Él hizo para que ese propósito se pueda llevar a cabo en la humanidad? La resurrección del Señor Jesucristo. Pero escúcheme, aunque ese es el propósito de Dios, existen tres aspectos que encontramos en esta cita que incapacita el propósito de Dios a la humanidad. Now, this is really interesting, and follow me, please. Yet, while God's purpose is there for humanity, in the verses that we read tonight, we find three aspects that we can find that was quoted that, what's the word there? Incapacitates, doesn't allow for God's purpose to develop in humanity. What is it? What three things is it? The reason, if God has a purpose and God has done everything for that purpose to happen, why it is that it's not happening in all humanity? We find the reason in the scripture that we read tonight.
Si Dios ha preparado todo para el propósito que Él anhelaba de que todos, ¿verdad? Que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento, ¿por qué es que no es así? ¿Por qué es que no todos proceden al arrepentimiento? Es triste decirlo, pero hay gente que ha muerto y no alcanzó el propósito de Dios en su vida. Gracias a Dios por cada uno de nosotros que nos encontramos aquí, y espero que ya usted haya alcanzado ese propósito de Dios en su vida. It's hard to say this, but we know that there is people that have passed away, have died, and they were not able to have that purpose for their life. And I'm talking about salvation. Why? Everything that God planned for, people, not to for them not to perish, is there. Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Why is it that there's people that have died and they never came to repent? If God has everything, He has done everything that needed to be done for that repentance. Why? I believe it's important for us to understand that. Now, it's my desire that everyone that is in this room tonight already has repented. And if you haven't, you'll see the reason tonight why you haven't repented. I'm hoping that everyone that's here tonight is repenting, because that's God's purpose. Ahora, una vez más, mi anhelo que cada persona que se encuentre en este cuarto ya haya procedido en su vida al arrepentimiento. Porque ahí está, ese es el propósito de Dios. Y si no es así, si alguien en este cuarto no ha procedido al arrepentimiento, es por una de las razones que vamos a ver esta noche, que lo vemos en ese versículo. ¿Cuál es el primero? Mire versículo 8, por favor, de 2 de Pedro. Which one is the first one? The first reason why God's purpose doesn't happen in all humanity. Let's look at 2 Peter, please, chapter 3, verse 8. Dice, mas, oh amados, 2 de Pedro 3:8, no ignoréis esto, para que con el Señor un día es como qué, y 1000 años como qué, hermanos. Ahora, esto es interesante. This is interesting. Verse 8, but beloved, the word that he uses, hey, sweetie, he's talking in a lovely way, trying to get their attention. He says, beloved, be not ignorant. Man, this is sweet sour. He says, beloved, and then he tells them, don't be ignorant of this one thing. What thing is this? That one day it was the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as what? One day. Esto es interesante, este versículo. Comienza de una manera amable, ¿verdad? Amistosa, amorosa. Les dice, mas, oh amados. O sea, es como esas salsas picantes que cuando usted la saborea de primero, bien dulcita, y nomás le llega a su paladar, le enchila. Mire, como dice, mas oh amado, no ignoréis esto. En el inglés dice ignorant. La palabra ignorante quiere decir alguien que no tiene nada de entendimiento.
que dice, mis amados, no sean como que nunca han tenido educación. He tells them, hey, beloved, don't act ignorant. The word ignorant, it's a strong word there. It was someone that had no education. He wasn't an intelligent person. Have you met someone like that? All the time. La palabra allí, ¿verdad? No ignoréis esto, es un término que él usa para para describir a una persona que, ¿verdad? De alguna manera, mire, no se le prende el foco. ¿Ha conocido usted gente así? La palabra ahí es ignorante. Y lo que está diciendo es, no seas ignorante. ¿Qué nos está dando a entender eso? Escúcheme, cuando alguien es ignorante, él asume tener control del tiempo. Déjenme repetir eso. El primer paso por el cual la humanidad no procede al propósito de Dios de arrepentimiento es porque el ser humano de alguna manera presume que tiene control de su tiempo. What he's telling us with that verse 8 is this. Pretty much he's saying, hey, the reason why one of the mistakes that humanity does is they assume that they have control of time. The number one reason why a lot of people will never listen, will never reach to repentance, will never reach God's purpose for humanity, it is because they tend to believe that they are in control of their time. And that's why he begins and says, hey, one thing that one day, it says here, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord 1,000 years, and 1,000 years, one day. You know what he's saying? We don't have control of time. We might think we do, but we don't. Because in God's time, doesn't work like ours. ¿Sabe lo que nos está diciendo ese versículo 8? Nos está básicamente haciéndonos a memoria que usted y yo no podemos asumir que tenemos control de nuestro tiempo. Mire, cuando usted le habla a alguien de Jesús, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es su contestación? Más adelante. ¿En otro qué? Tiempo. Y lo primero que es verdad, el primer error que la humanidad hace por el cual no puede llevar, verdad, el propósito de Dios en su vida, de verdad, de no perecer, es el hecho que la humanidad asume tener control del tiempo. Mire, por eso él especifica aquí, dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como ¿qué? ¿Sabe lo que nos está enfocando eso? Que en el tiempo del Señor no trabaja como el de nosotros. Y no es nosotros quien tenemos control de nuestro tiempo, es Él quien tiene control del tiempo. But one of the main reasons why humanity will not reach to repentance in their life is because they tend to assume that they have control of their time. Una de las razones principales por qué el ser humano no va a proceder, ¿verdad? Va a incapacitar el propósito de Dios que tiene hacia la humanidad es el hecho, escúcheme, de asumir que ellos tienen control del tiempo. Mire, vamos a Efesios, por favor, capítulo 5. Let's go to Ephesians chapter 5, please, verse 15.
Ephesians chapter 5. One of the biggest mistakes that humanity does, why they they become incapable of reaching God's purpose for humanity, it is tending to believe that they are control of time. We're not control of our time. Ephesians chapter 5, please. Efesios capítulo 5, versículo 15. Verse 15. Estamos ahí. Efesios capítulo 5, versículo 15. Mire lo que dice. Ephesians chapter 5, verse 15. Look at what it says. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as what? Wise. Man, these are strong words. You know that the way humanity behave and things that they do tells you how they tend to believe that they control their time. That's why the majority thinks of their time that they do is foolishness. The word foolishness there means thrown to waste. No value in it. Mire lo que dice allí en Efesios 5:15. Mirá, es interesante las palabras que ocupa. No son cualquier palabra. Cuando le está diciendo mirá, dice, hey, abre bien los ojos a lo que vas a leer. Dice, mirá pues, ¿con qué? Para que entendamos en nuestro lenguaje, abra los ojos y ponga la atención a lo que va a decir. Dice de la manera que abre cuando abre ese cheque o cuando recibe esos betes y los está contar y contar. Y mire lo que dice allí. Mirad pues con diligencia cómo que andéis. No como necios, sino como que. Mire el versículo 16. Aprovechando ¿qué, hermanos? Porque los días son ¿qué? Malos. Una de las cosas que podemos ver con claridad en el ser humano es la manera que malgasta su tiempo. Dice allí, ¿verdad? No como necios, sino como sabios. Sabe que la mayoría del ser humano es parte de la razón por qué nunca va a llegar a aquel propósito que Dios tiene y va a incapacitar el propósito de Dios para su vida de proceder al arrepentimiento. Va a ser porque piensa que tiene control del tiempo y porque su manera de pensar de que está en control del tiempo, la mayoría de su tiempo que está haciendo es cosas necias. La palabra necia allí implica cosas sin valor, malgastadas, que no le van a traer ningún beneficio. ¿No es la manera que la mayoría del ser humano vive hoy en día? Que refleja una cosa, simplemente el asumir que tenemos control del tiempo. The way people live in our days is a reflection of their action tending to believe that they're in charge of their time, when in reality, we're not. The biggest sin why a lot of people will not be able to grasp God's promise to humanity is because they tend to believe they have control of time. We don't have control of time. We don't. No tenemos control del tiempo.
Cuando usted y yo realizamos que no tenemos control del tiempo, escúcheme, ¿sabe qué vamos a querer hacer? Vamos a querer invertir nuestro tiempo sabiamente, aprovechando bien el tiempo. Y cuando habla, porque los días son malos, está hablando que los días son un acto que pueden robarte de la verdad, de lo verdadero en tu vida. When we realize that our time is not that we don't have control over time, we want to seek God's purpose for our life. But the reason why humanity don't see God's purpose is one, because they tend to believe they're in control of their time. Vamos a Lucas capítulo 12. Luke chapter 12, please. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículo 13. Verse 13. Lucas 12, versículo 13. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice. Verse 13 en Luke 12. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posees. Ese es el problema. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partido? Perdón. Y les dijo: Mirad y guardaos de toda la avaricia, porque el hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí. ¿Quién pensaba dentro de sí? Este hombre rico. Diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, a mi deseo, a mi anhelo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos ¿qué? Repósate, come, bebe y ¿qué? ¿Sabe qué es la acción de una persona así? Es alguien que cree que tiene control de su tiempo. Sigamos. Versículo 20. Pero Dios le dijo, ¿qué le dice? Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de qué, hermano? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico, ¿para qué? Con Dios. ¿Qué ilustración de alguien que asume tener control del tiempo? This is an amazing story. Jesus gives a parable, verse 16, and he spoke a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought, there's the word there, thought with himself. That's humanity. They believe, saying, what should I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will pull down the barns and build graders, and there will I bestow in my fruits and my goods. Look at verse 19. And I will say to my soul, by the way, this is the action, the attitude of someone that tends to believe that he's control of time. Soul, thou hast much goods laid out for many years. Take thy mind easy
eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou what? Fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasures for himself and is not rich toward God. You know what illustration God is giving here? It was giving an illustration of a person that tend to believe that he was in control of his time. He had everything according to him in his plan to do his way, and nothing was going to happen. He was set. He forgot one detail, one important detail, that he was not in control of his time. You know how many people one day will wake up in hell for one reason? They thought they still had time. Escúchame. Esta historia de este joven describe la acción de la humanidad entera. Una humanidad que cree que tiene control del tiempo. Y la historia nos enseña que esta persona que creía que tenía en control su tiempo, no era así. Y escúcheme, un día, cuando todo esto termine, mucha gente se encontrará separado de Dios en el infierno por una razón, porque asumieron que ellos tenían control del tiempo. No es así. El que está en control del tiempo es Dios. Sígame, por favor. Es Dios el que está en control del tiempo. We're not in control of time. We tend to believe, we get possessive of our life thinking we are in control of our life. But in reality, we need to understand that time, God is in control of it. I'm hoping that I'll be here for years, but it could be that God says, your time is nearby. One of the major things that doesn't allow for God's purpose for humanity, it is people that pretend that they're in control of their time. Una de las primeras cosas que incapacita, escúcheme, al ser humano del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos procedan ¿qué? Pero una de las cosas que incapacita ese propósito de Dios al ser humano es el hecho de creer que uno está en control de su tiempo. No es así. Por eso ese versículo dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo se nos ha ido, hermano. Tengo 2 puntos más. Lo voy a seguir la próxima, no esta, pero la próxima cuando regrese. Pero our time have gone by. I got 2 more things that the reason why God's purpose for humanity doesn't happen. And I'll probably share it when we come back. Not next week. Next week we're going to have only one service at 10:30 altogether. But I could say that one of the biggest reasons why people will not be saved, it is because they tend to believe that they're in control of their time. You invite them
You tell them about the gospel and they say, I'll do it another time. I got time. Not today. Maybe another day. It's just an answer of people that assume that they're in control of their time. The second one is worse than that. What is it? We'll see it in 2 weeks. Ahora escúcheme. Si la primera es que gente asume tener control del tiempo, escúcheme. La segunda es peor. ¿Qué es? La vamos a ver en 2 semanas. Que uno va a decir, wow. Pero, gracias a Dios, hermanos, que nosotros entendimos que no teníamos control de nuestro tiempo. Y porque entendimos, abrió la oportunidad en nuestras vidas alcanzar el propósito de Dios para nosotros. De que no perezcamos y procedimos aquí, hermanos, a arrepentirnos. I want to end with this, but we thank God that in our life we came to understanding that we were not in control of our time. And that opened the opportunity, opened the door for us to come into the purpose of God for our life. And which purpose was that? For us not to perish, but to find repentance for our life. And that's a lot to celebrate this week for our lives. Y escúcheme, si usted se ha arrepentido, eso debería ser suficiente para esta semana estar en una pachanga celestial en nuestras vidas. Porque hemos alcanzado el propósito de Dios, el de no perecer y proceder al arrepentimiento. Amén, hermanos. Vamos a orar. Let's pray.